que en mi ministerio evangelístico, yo siempre le preguntaba al Señor porque lo vi un poquito como detenido. Y muchas veces, muchos caemos en una burbuja de creernos que realmente tenemos el llamado. Ahorita puntualicé que quien llame es Dios. La persona debe anhelar el pastorado. Hay personas que aportan con su ayuda, con su dedicación, con su consejo. ¿Cuáles han sido esas personas en el caso suyo? No podemos ignorar. ¿Cuál debería ser mi papel cuando Ángel está bajo mi cobertura? Desde un punto de vista muy personal. Bueno, vamos a permitir que nuestro hermano Wester dé inicio con una lectura, ¿verdad, mi hermano Carlos? Tenemos, señor, en panelista nuevo, hay que entrenarlo. Vamos allá, mi hermano Wester Pérez. A su nombre, gloria. Ay, bueno, santo. Qué bueno, gracias, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Tal como lo comentaba nuestros hermanos en el inicio del programa, hoy tendremos, o ya estamos teniendo, un programa sumamente de bendición para todos los jóvenes, Barahona y todos los que nos escuchan a lo ancho y lo largo del mundo. Esta cita la voy a ubicar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y como decimos los evangélicos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Alaba. Alaba al Señor. Así es, así es. Todos los que aman a Dios, la Biblia dice que nosotros los que amamos, tú que amas a Dios, cuando amas a Dios todas las cosas te salen bien. Incluso en el proceso Dios está contigo, en medio de tu tribulación, en medio del caos, Dios trae bonanza. Mi hermano Carlos Medina, con la presentación del invitado. ¿Qué tenemos hoy, mi hermano Carlos? Cuéntame. Yo opino que debería ser Wester el que lo presente. ¿Verdad? Porque nosotros no lo conocemos. ¿Verdad? No, porque... Dame una explicación. Señores, no, este hombre, Wester Pérez, un hombre, una persona enérgica, un joven extraordinario. Lo de la energía es verdad. No, yo me siento más que contento. En apenas unos minutos, sabe que hay gente que brilla con luz propia. Exacto. Pero también hay gente que depende de la luz de Cristo. Amén. Y Osiris Urbáez no es la excepción. Y para mí, ya mencioné el nombre, para mí es un gusto, genera gusto y placer tener un invitado de este calibre. Lo acabo de conocerlo y con su sola presencia, su manejo, la humildad que proyecta, considero que así como está haciendo un canal de bendición de Dios para mi vida, lo va a hacer para todos los radioescuchas, los que están viendo el programa a lo largo y lo ancho del mundo. Con nosotros, valga la redundancia y repetirlo, Osiris Urbáez. Vamos a aplaudir al Señor por ese hermano. Bienvenido, señor Osiris. Dios bendiga mucho. Cuente todo. Gracias por la oportunidad que me brindan de estar en esta noche en su tan visto programa. Amén. Ya que este programa ha llegado muy lejos y yo sé que será de bendición para todos, principalmente los jóvenes, que son los que más en este tiempo son más atacados. Y este programa ha sido de bendición, ya que según veo en las redes un toque de queda. Amén. Y mucha gente lo ven. Y yo sé que Dios va a seguir añadiendo todo lo que haga falta para que se escuche mejor, se vea mejor y todo el que lo vea pueda salir edificado con una palabra de los hombres y mujeres que vienen a este lugar. Amén. Amén, así es. Mi hermano Osiris Urbáez, yo siempre me tomo el atrevimiento de hacer la primera pregunta, ya que ellos no quieren, ¿verdad? Adelanto yo. Y siempre me gusta iniciar preguntando de dónde viene Osiris Urbáez, cómo fue su acercamiento a Dios. Muchos jóvenes crecen en el Evangelio, nacen en el Evangelio, se mantienen
y toda su vida pues es ahí, pero hay otros jóvenes que son llamados y que tienen un proceso previo a su llamado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene Osiris Urbáez? ¿Es una persona que creció en el Evangelio o cómo fue el llamado realmente suyo? Bueno, mi llamado fue un poquito complejo, ya que yo vivía en Santo Domingo y de Santo Domingo hice un viaje aquí a Barahona, donde mi familia, y estaba sentado en un contén ahí. Me levanté temprano y me senté en un contén ahí a ver la gente cruzando. Y un propósito de Dios fue que en medio de estar ahí sentado, un pequeño tratado se acercó a mí. Estamos hablando de cuando usted tenía unos Unos 15, 15, 20 14 años. No, así no. Ya yo conocí al Señor ya de una edad como a los 29 años por ahí. Ok. Como a los 29 años. No hace mucho de eso, parece de 37. Sí, como a los Usted 29 está años. joven, ministro. Gracias. Pues bien, entonces, ese tratado llegó, Dios llegó, lo leí. Enseguida el Espíritu Santo impactó mi vida, comencé a llorar. Me quedaba una iglesia cerca ahí, que todavía está ahí. En ese entonces esa iglesia era de madera. Yo le estoy hablando a ustedes del 2005. Ok. 2005, unos 20 o 19 años. Ujú. Y ahí conocí al Señor de manera impactante. Dios llegó a mi vida. Recuerdo que en esa ocasión tenía una pareja que no es mi esposa ahora. Y ella también aceptó al Señor. Y ahí, bueno, nos fuimos para Santo Domingo. Todo estaba muy bien. Hasta que ya ustedes saben lo que pasa cuando el tiempo transcurre y Dios tiene un propósito con uno. Con la persona. Sí. ¿Fue más adelante su decisión completa o pasó mucho tiempo luego de ese momento? Bueno, pasó un tiempecito como de unos 4 o 5 meses y aquella persona dejó al Señor y recuerdo que el Señor me trajo a Barahona a través de una revelación que tuve y en esa revelación yo pude entender que Dios me quería sacar de aquel lugar, ya que aquel lugar, mi vida era una vida perdida, una vida que no tengo nada que agradecerle. Todo lo que yo tengo que agradecerle al Señor, se lo agradezco después que vine al Señor. Estamos hablando de 29 años, ¿no? Relativamente joven, muy joven. Sí. ¿Qué usted cree? ¿A qué usted cree que se debe? Que jóvenes, ¿verdad? Les resulta cuesta arriba tomar una decisión tan importante en sus vidas. ¿Qué usted quiere dejar? ¿Qué pudiera dejarle dicho a esos jóvenes que pudieran estar en una encrucijada? Porque muchos de ellos saben que este es el camino correcto. Y especialmente la región sur, República Dominicana, un país cristiano, saben que hay un Dios vivo. ¿Qué pudiera dejarle su experiencia como cristiano a esos jóvenes que están indecisos, como que me convierto, es que hay cosas que me gustan? Ustedes de su experiencia, ¿qué pudiera decirle a esos jóvenes que están viendo este programa? Bueno, esos jóvenes yo les podría decir que se visten un gran problema. Porque Dios me llamó a mí desde muy pequeño, una edad de 15, 16 años. Y uno por la edad. Lo postergó, lo dejó Sí, para luego. sí, lo dejé para más luego. Me fui a Santo Domingo, por allá viví una vida no muy grata, que no me gusta recordarla, aunque es bueno recordarla, porque si no la recordamos, entonces Dios, en vano fue que Dios lo hizo algo a nosotros. Porque de esa vida Dios nos sacó. Y gracias a Dios sabemos que la vida que uno vive fuera del Señor es una vida muy, mira, que yo no se la deseo a nadie. Y yo le solto a los jóvenes que hoy en día están así, que están entro o no salgo, que lo piensen bien, para que se eviten muchas lágrimas y se eviten muchos problemas y muchos sinsabores que nosotros como
como jóvenes pasamos cuando Dios no está en nuestra vida. Pero muchos de ellos golpean la mesa insistiendo en que son felices, sin necesariamente tener a Cristo en su corazón. Me imagino que usted también en algún momento pensó eso mismo. Yo pensaba que era feliz. Recuerdo que en una ocasión estaba en la capital, en una discoteca, y en medio de esa discoteca escuché la voz de Dios. Wow. ¿En una discoteca Dios En habla, Osiris? en una discoteca cerrada. Alaba. Cerrada. Cris Ángel, Dios habla en una... Dios no tiene límite. Yo no- Sí. En una discoteca cerrada. Escuché la voz de Dios que retumbó el lugar. ¿Uben oye eso? ¿En un bar? ¿En En una un bar. discoteca? En un bar rodeado de mujeres, rodeado de hermanos que me decían, este es el momento, nosotros somos los que estamos... Yo me imagino a Osiris impactado con esa voz ahí, Dios mío. Y escuché esa voz que tronó. A su Me dijo, nombre, gloria. Osiris Ulbae. Porque Dios conoce nuestro nombre, nuestro apellido, conoce... Usted supo separar la diferencia entre una voz de cualquiera con esa voz, me imagino. Osiris. No era una voz normal. Señores, wow. Porque enseguida cuando escuché esa voz, No era una voz cualquiera. comencé a llorar. Mis hermanos de crianza que estaban ahí comenzaron a decir, y ya tú estás borracho. Ya llegamos casi ahora y ya tú estás borracho. Pero ellos no entendían lo que yo sentía. Ni lo iban a entender tampoco. No entendían. Oye, Carlos. No entendía lo que estaba pasando en mi corazón. Tuve que salir del lugar, tuve que irme, tuve que abandonar el lugar y Wow. de camino yo iba llorando, diciéndole al Señor que tuviera misericordia de mí, que me diera una oportunidad, porque esa voz retumbó. Ellos no la escucharon, pasó como Daniel, que Daniel cuando vio la visión, solamente Daniel vio la visión y la gente que estaban con él se llenaron de un gran temor. Entonces, yo entiendo que cuando Dios nos llama con un llamado especial, yo entiendo que es algo impactante, algo Así es. impactante. Aleluya. Luego de haberte convertido al Señor, renunciar obviamente a esa vida pasada, llega el momento en el que uno se pregunta como creyente, ¿qué yo voy a hacer en este lugar? ¿Qué papel voy a desempeñar? ¿O en qué Dios me va a usar? Que es lo que solemos decir. La pregunta sería, ¿en qué momento y cómo te diste cuenta de que tenías un llamado más allá de lo que suele pasar en las congregaciones, que solo la gente se sienta, permanecen en una silla a escuchar, a ver lo que hace otro? ¿Cuándo descubriste que había En un calidad llamado de espectador, especial? ¿verdad, Carlos? Que había un llamado especial, que había un ministerio que desarrollar, que el Espíritu Santo te estaba llamando a algo mayor? Bueno, mi hermano Carlos, mire, cuando estaba en Santo Domingo allá, antes de llegar a Barahona, yo tuve una revelación. Y en la revelación yo oraba por mi mamá. Mi mamá había fallecido en la revelación y yo oré por ella. Y cuando oré por ella, ella resucitó. Ella se levantó y no lo entendí hasta que no llegué aquí a Barahona. No lo entendí. Digo que no lo entendí porque cuando llegué aquí a Barahona, que comencé a predicar, salía con megáfono, la primera que se convirtió conmigo fue mi mamá. Wow. Resucitó para Sí. para Mi con mamá Dios. era una mujer atada con la brujería, con la taza, con los ensalmos, esos dichos ensalmos que la gente cree que no es nada. Y en realidad es una atadura satánica, es una atadura de las tinieblas. Y Dios la libertó de manera impactante. Desde ahí yo comprendí que Dios me estaba llamando con un ministerio poderoso, con un ministerio amplio, con un ministerio que más adelante marcó mi vida de manera significativa y pude ver la mano de Dios obrar en muchos escenarios. ¿El llamado al ministerio al creyente le hace la vida más fácil? ¿O peor? Bueno, Porque Carlos, a veces, no, yo quiero mi ministerio, pero cuando viene el ministerio, la revelación de lo que se va a hacer, hay gente que no todo el mundo lo aguanta. Mucha gente suele retroceder cuando se le da el llamado al ministerio y cuando tiene que desarrollarlo. bueno, el ministerio en la Biblia siempre los ministerios llegan con mucho dolor.
llegan con muchas críticas, mucho dolor, llegan con muchas malas experiencias. En mi caso, llegó en un tiempo de mucha escasez, mucha falta de oportunidades de trabajo. Pero gracias a Dios tuve un pastor que me ayudó mucho y me aconsejó. Y siempre en algunos momentos yo quise irme de Barahona, porque la situación, aunque Dios me estaba usando de manera poderosa. Había una realidad en la vida personal Sí, de sí, Osiris. sí. Había una realidad de que yo entendía que en el lugar donde yo estaba en la capital, yo trabajaba, conseguía mucho dinero y ya esa situación me estaba creando una situación difícil. Y recuerdo que mi pastor me dijo, tranquilo, date tranquilo, que llegarán momentos mejores, que, que Dios te va a ayudar. Y aprovecho este espacio para saludar a mi pastor Enrique Piñeiro, que fue el mentor que Dios Dios usó. bendiga, pastor. Sí, Así que es. Dios Dios usó bendiga, pastor. para poder Dios abrirme muchas puertas de manera ya, como diría, ya de manera aceptándome el Señor ya en el ministerio como una persona ya que me aceptó, porque Dios siempre nos llama, pero nosotros a veces no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En la línea del tema del ministerio que toca nuestro hermano Carlos, ¿cómo Osiris Urbáez, maneja el tema del ministerio con su vida social, el tema de la familia, compromisos personales y demás? ¿Cómo logra crear ese balance? Pues para nadie es un secreto que los líderes, ¿verdad? Líderes importantes, están, el ministerio los absorbe de una manera tan significativa que se han escuchado testimonios tristes de liderazgos exitosos, ¿verdad? Ministros, Carlos, que han llegado, oye, a lugares donde de renombre. Sin embargo, hay familias olvidadas, hay hijos, si no descarriados, a punto de hacerlo, y frases repetidas de hijos que dicen, el evangelio se robó a mi papá, el evangelio se robó a mi mamá, el ministerio me quitó a mi padre. ¿Cómo logra Osiris, o si en algún momento se ha visto en esta encrucijada, cómo logra Osiris manejar su espacio-tiempo como líder cristiano? ¡Wow! ¡Qué pregunta más brillante, hermano! Dios mío! ¡Ey! Wow. Oye, tienen que dármela. Yo me imagino, tienen que dármela, Carlos. Bueno, dura. Muy duro. Vendí ahí. es una palabra que a todo hombre de ministerio yo creo que se le han hecho. Porque nosotros los hombres que ministramos en el ministerio evangelístico, y ahora el caso mío que estoy ministrando en el ministerio pastoral, nosotros, en el caso mío, cuando estaba en el ministerio evangelístico, mis hijos no estaban grandes, estaban poco pequeños, pero yo siempre los encaminé, siempre los llevaba a las iglesias, siempre estaba junto con ellos y siempre fui para ellos un ejemplo que es ¿cómo diría? Que es el centro de toda familia, es poder un hombre o una mujer ser un ejemplo para ellos y que ellos en ciertas ocasiones nos puedan ver a nosotros como un medio de poder venir al Señor. Y nosotros con mucha precariedad supimos mantenernos en esa situación. Perseverar. Sí, perseverar en esa situación familiar. Mis hijos no se criaron con su mamá, se criaron conmigo, con su abuela. Y ellos han visto en mí una persona que nunca le ha dado la espalda. Y no hemos sabido manejar en ese aspecto, aunque siempre ellos estuvieron ahí cerca de mí, siempre no hemos sabido manejar. Qué bueno. Sí. Importantísimo.
Señores, ustedes que están viendo esta entrevista, por favor, comparta con alguien más, riegue la voz, Barrio Cristiano al aire, un contenido especial, un contenido para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Así es que acomódese, busque a alguien, busque un amigo, comparta nuestro contenido para poder llegar a más personas. Barrio Cristiano TV al aire. Vamos a una pausa, mi hermano Uben. Regresemos, seguimos con el evangelista Osiris Ulvae. Señores, volvimos, estamos de vuelta aquí con Barrio Cristiano TV, recordándoles que puede seguirnos a través de Punto y Coma Radio, Radio de Bendición, y también como Barrio Cristiano TV en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Seguimos creciendo con ustedes, así es que su apoyo para nosotros es de mucha importancia. Y pues volviendo al tema, seguimos aquí con nuestro invitado, el pastor Osiris Ulvae, quien pues está compartiéndonos parte de su proceso ministerial, de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ha crecido a nivel ministerial. Así es que, Osiris, yo tengo una pregunta para acá, importante, ¿verdad? Una vez ya usted entrando a lo que es el ministerio como evangelista, que es donde ha destacado más, ¿verdad? Y muchas personas los conocen en esa área. Su primer mensaje, su primera predicación o la manifestación de Dios por primera vez, esa experiencia, comparte esa experiencia con nosotros. Sí, ok. Bueno, mi primera experiencia, ya de una manera ya directa y ya de más, o sea, de más profunda con el Señor, fue en una campaña en la comunidad de La Hoya. Recuerdo que estando en esa campaña, Dios me habló por medio del don de ciencia y llamé a una joven. Y cuando llamo a la joven desde la tarima, la joven no quería acercarse. Y yo le dije, acércate, tengo una palabra de Dios para ti. La joven me dijo, pero usted no me conoce, ¿cómo usted me va a hablar? Y yo dije, no, Dios, yo tengo una palabra de Dios para ti, pero no quiero decírtela por el micrófono. Y ella me dice, no, dígame, no me importa que usted me diga la palabra. Entonces yo, con mucha sabiduría, le dije, pero ven, acércate. Y ella me dijo, no, dígamela por el micrófono, no me importa. Entonces, el Señor me había revelado que esa joven intentó suicidarse. Esa joven intentó secretamente una noche cortarse las venas. Y recuerdo que el Señor me lo reveló. Y cuando yo le dije a esa joven que el Señor me había revelado que ella había intentado quitarse la vida por medio de cortarse las venas, eso fue impactante. Esa joven comenzó a llorar y me dijo que cómo yo sabía, si yo no la conocía, que cómo yo sabía que ella había hecho eso, si ni su mamá ni nadie sabía lo que ella había intentado hacer, porque ella lo hizo secretamente en su habitación. Y yo le dije que Dios, que ese mismo Dios que la estaba llamando, que el mismo Dios que había impedido de que ella se suicidara, de que ella perdiera la vida en ese entonces, era el mismo Dios que le estaba llamando. Y lo que más me impactó de eso fue que esa joven no quiso aceptar al Señor. Esa joven vio lo que Dios hizo con ella, cómo Dios la libró de la muerte y cómo Dios... a mí desde Barahona me pudo Dios revelar lo que esa muchacha iba a hacer, y ella no aceptó al Señor, y eso impactó mi vida de manera poderosa, porque ahí entendí cómo Satanás de una manera poderosa, si así podemos decir, tenía esa muchacha esclavizada. Así es. En ese mismo tenor, antes de que mis compañeros tienen sus preguntas también ahí, esa fue su primer encuentro así, con una experiencia sobrenatural, lo que Dios hace, Dios como confirmando el llamado, ¿verdad? Amén, así es. ¿Cómo fue abriéndose ese ministerio evangelístico? ¿Cómo fue expandiéndose en sus primeros años en el ministerio? Sí, Dios comenzó a abrirme puertas. Fui a la ciudad de Higüey,
Santo Domingo, y muchos municipios de aquí de Barahona, de la región Enriquillo. Y Dios fue abriéndome puertas en muchos lugares, pero algo que yo noté fue que desde antemano ya Dios me tenía reservado para el ministerio pastoral, ya que mi ministerio evangelístico no fue muy amplio. No fue muy amplio, ya que a veces yo le preguntaba al Señor y le decía que por qué mi ministerio evangelístico no llegó a más lugares. Incluso yo todavía nunca he ido al Cibao a predicar. Entonces yo le preguntaba al Señor por qué. Y después que el Señor me hace el llamado a pastorar, que recientemente no tengo mucho tiempo, estoy desde el mes de junio, y hoy yo vengo entendiendo de que Dios me quería trabajando más en este ministerio, ya de manera más íntima, ya con la gente, de manera ya de enseñanza, de manera ya de buscar la gente y poder enseñarle lo que es amar a Dios, lo que es venir al Señor, lo que es poder tener un encuentro con el Señor ya de manera, cuando un miembro se llega a uno y pide un consejo, y uno tiene que darle ya un consejo ya como pastor, que no es el mismo consejo de un evangelista. Y a veces hasta como padre también. Sí, a veces como padre. Pastor, ¿cómo sabe que este programa tiene un concepto joven? Pero no podemos obviar que también hay un público de personas adultas, incluso infantes, que siguen este programa. Y usted arrojando luz sobre su vida ministerial, haya mucha gente, puede que haya mucha gente de entre los televidentes que nos siguen, que se identifican con ese ministerio. Pudieran decir, no es exactamente mi experiencia, pero yo tuve un encuentro igual o parecido que el de Osiris Urbáez. Pero también, entre tantos jóvenes que nos siguen, quizás hayan muchos que se estén cuestionando o estén entre la disyuntiva. ¿Será que yo tengo que vivir una experiencia igual como la de Urbáez? O, Señor, ¿y si mi ministerio no crece como el de él? ¿Y si tú no me das el apoyo? ¿Es obligatorio tener una experiencia igual o está bien o mal que alguien se proponga tener un ministerio como el que usted como el que usted nos está hablando en esta Mira, los ministerios, como decía nuestro hermano Miguel Ángel ahorita, yo tuve espacio de algunos 10 o 9 años siendo un motoconcho. Y yo salía de andar en un motoconcho trabajando en la UAS, en el mercado, y salía a predicar. Veía la mano de Dios de manera poderosa. Y a veces muchos se preguntarán, ¿se puede ser un motoconcho? ¿Se puede ser un evangelista que Dios te use? Se puede. Se puede, cuando digo la palabra motoconcho, no le estoy hablando de una manera despectiva, sino que es una manera de estar tan poquito afanado y que me llaman aquí, que corro aquí. Entonces, yo creo que se puede. Recuerdo que un día iba a predicar en una campaña y llegué rápido a cambiarme de ropa, a bañarme. Y recuerdo que cuando salí se me habían robado el motor. Wow. El único sustento que humanamente yo tenía en ese entonces me lo habían robado. Y recuerdo que mi esposa en ese entonces, ella preocupada, me dijo, vamos a salir, vamos a andar, porque tú te vas a predicar si te robaron un motor, vamos a ir a esos lugares, vamos a ver si encontramos y alguien nos da una luz de dónde está el motor. Recuerdo que yo le dije, no, tengo un compromiso con el Señor y esto está primero. Recuerdo que me fui a esa predicación allá y Dios me usó poderosamente una palabra. Recuerdo que hablé ese testimonio y mucha gente fueron impactada, porque en mi caso lo normal era que yo tenía que irme a saber si poder encontrar el motor, pero no, yo me fui a atender los de Dios, me fui a
a cumplir con mi llamado, que en ese entonces era un llamado amplio, había una multitud que estaba esperando una palabra de Dios, que estaba esperando una palabra del hombre que Dios iba a usar en esa ocasión. En cuanto al ministerio evangelístico, los evangelistas siempre están buscando presencia, intimidad. Cuando en una predicación, una actividad, siente el respaldo de Dios, se derrama la gloria de Dios, como decimos, el pueblo está recibiendo, pero al momento de terminar no se convierte nadie. Eso genera frustración en los evangelistas. Wow, Carlos. Sí, mucha frustración. Y a veces nosotros, ya de manera interna, decimos qué pasó. Decimos que... ¿Qué hice mal? Que hice mal, pero no es que hicimos mal, ni es que no es que no oramos, no es que en ese entonces ayunamos, sino es que es algo como que no podemos poder en ese entonces uno como expresarlo. ¿Se puede señalar como sin éxito una actividad donde no hay un alma sin arrepentirse? Sí, como que, y no es así, no, en realidad no es así, sino es que la persona, el individuo en ese entonces, como que a veces no se siente preparado, en muchas ocasiones yo recuerdo que en muchas prédicas que yo fui, Dios me usaba de una manera tremenda, que oraba por la gente, en muchas ocasiones lo soplaba a una distancia y Dios lo impactaba, el Espíritu Santo lo impactaba, pero siempre cuando le hacía el llamado me decían que no querían al Señor y eso me frustraba. Yo decía, wow, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de que cómo Dios lo está tocando, cómo Dios lo está impactando? Y esa persona no aceptó al Señor, no. Una palabra que llegó al corazón, que la gente lloró, que la gente cayó en el suelo. Y me frustraba de manera que llegaba a mi casa y oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué usted le puede decir a esos predicadores que creen que siempre tiene Dios que moverse, o que siempre alguien tiene que convertirse, o que siempre algo tiene que pasar en sus predicaciones? Bueno, yo le diría que no se frustren. Que no se frustren y que sigan siempre buscando a Dios, que siempre es el vínculo. Ya la palabra está sembrada. Sí, la palabra. En adelante el Espíritu Santo es quien hace el trabajo. Sí, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo y que no se frustren en esos casos, sino que siempre busquen a Dios, que siempre anhelen que Dios nos use, porque ese es todo anhelo de un evangelista, que Dios nos use. Osiris, analizándolo, usted no es de esos líderes que tienen ese perfil de un canal de YouTube, una exponencia, que siempre hay que grabarlo, ¿Cuál es la temática? ¿Ve usted un contraste favorable o negativo? ¿Cuál es la percepción o cuál es el vínculo que usted tiene? ¿En qué usted pudiera decir que se parece? Sin ánimo de satanizar a nadie, ¿verdad? Porque la tecnología tiene su pro y su contra. Sí, claro. Desde su perspectiva, ¿cómo usted analiza esta? Bueno, tienen dos vertientes. Hay una vertiente que hoy en día se está usando esos medios para poder llegar. En esos medios se está usando se llega, pastor. Sí, se llega. Y se está usando que si yo llevo una persona para que grabe mis predicaciones, se sube a las redes sociales, y las redes sociales en otros lugares ven lo que Dios hace, y en algunos países, y es un medio de poder alcanzar. En mi caso, cuando comencé en el ministerio no abundaba mucho. No estaba pesado. No abundaba mucho las cámaras ni los teléfonos inteligentes que se están usando. Muchos líderes poniéndose al día con ese tema. Sí, que se están usando en estos tiempos esos teléfonos inteligentes que ya se pueden usar como un medio de cámara y poder llegar. En ese entonces no se abundaba mucho. Y aunque había personas que podían grabar a uno y uno se sentía bien, sí, se siente bien, uno se siente bien. Que no es de manera de que podamos decir, que satanizarlo, no. Pero en ese entonces no se usaba mucho. ¿En qué momento usted entiende que ya están rozando como la línea del exceso? ¿En qué momento usted En el área de grabarlo. Sí, del asunto, sí, porque, claro. Eso no se graba. En el momento en que uno dice, no grabe eso. Eso no. Porque todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos.
Y es una realidad que si yo grabo lo que predico o lo que canto, independientemente del ministerio donde Dios me esté usando, yo me voy a ir, pero el mensaje se va a seguir Expandiendo. difundiendo. Incluso mi mensaje o lo que yo canto va a llegar al lugar a donde yo físicamente no voy a llegar. Entonces, debe haber un punto, un punto donde debemos entender que como que es un exceso. Para usted, ¿cuál es ese punto donde usted dice, por ejemplo, en su casa, págame eso? Ya se está pasando esa sierva o ese siervo. Sí, para mí personalmente son en los momentos cuando una persona cae endemoniada. Que la persona quieren llevarlo ya a un extremo ya de que la cámara lo capte ya Arrastrándose, dándose un golpe. Incluso yo en muchas predicaciones he cortado ese lugar donde la persona cae de una manera ya que muchas veces hay que agarrarlo, que se da un golpe. Y yo veo como que ya es un exceso ya de muchas personas. Incluso muchas personas toman el micrófono que están predicando y cuando el espíritu que Dios liberta a la persona va a salir, graban el sonido y el grito. ¡Ah! Entonces yo creo que es un exceso en ese aspecto. Y todos los excesos son malos, realmente. Pues avanzando dentro de la entrevista y de lo que es la pregunta, ya yéndonos a la parte ministerial, como pastor, ¿en qué momento se da esa transición de evangelista a pastor? ¿Y cuándo usted entendió que era el momento? Usted dijo, bueno, Dios me dijo este es el momento, ya ciertas señales hubieron, o cuáles fueron, o sea, el proceso previo al llamado pastoral. Sí, le decía ahorita que en mi ministerio evangelístico, yo siempre le preguntaba al Señor porque lo vi un poquito como detenido. O sea, el Señor estaba preparando ese ambiente para poder sentarme ahora. Aunque uno como pastor no se sienta del todo, sino uno lo que hace es que se limita un poco. Se limita un poco de la salida. Incluso yo para estar aquí en el programa tuve que ir a la iglesia. Tuve que dejarle a mi esposa los equipos prendidos, ya que ella no lo entiende mucho. Y tuve que darle algunas directrices para que ella se dirigiera al programa. Entonces, yo entiendo que uno se limita un poco, ya la salida está un poquito más restringida, ya uno sale con más antelación y deja algunos puntos. Entonces, yo entendí que mi ministerio evangelístico no subió, no se expandió mucho, y entendí que pronto iba a llegar ya ese llamado pastoral, y no fue hasta que Dios comenzó a través de una sierva que llegó a la congregación, y ya Dios me venía hablando muchas veces en los lugares donde iba. Mucha gente me saludaba, Dios te bendiga, pastor. Mucha gente me decía, Dios te va a llevar al ministerio pronto, Dios te va a sentar. Y uno a veces no lo entiende, uno a veces piensa como que la gente, a veces al ver a uno con un saquito y ver a uno que Dios, cuando Dios le place, Dios usa a uno, y siempre entienden que los pastores son un poquito más usados. Entonces yo entendí que era cuestión de tiempo para que Dios me llamara. Osiris, el pastorado o cualquier ministerio, quien hace directamente el llamado es Dios. Obviamente él usa medios a hombres, a mujeres, y muchas veces lo hace de manera personal y directa. Y viendo una similitud de otros casos, pareciera como que el ministerio de evangelista es como si fuera la antesala al pastorado. Sí. Es como si el proceso de preparación de la calle para luego dirigir gente dentro de un establecimiento o un local. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, y creo que es una preparación. Yo en el ministerio evangelístico fungí con ese ministerio, aunque ya de manera directa no lo tenía. Muchas personas se llegaban a mí a buscar un consejo.
Muchas personas iban a mi casa y se sentaban conmigo y me pedían un consejo, me pedían muchas parejas. Llegaban a mi casa y pedían una palabra que por ende los pastores son que tienen ese medio de poder llegar a una pareja como marido y mujer, una familia que llegaba a mi casa y me pedía un consejo y de manera sorprendente yo decía, wow. Me acercaba a alguna familia y le daba unos estudios que nosotros le llamamos células y yo no entendía que Dios me estaba preparando en ese aspecto ya para ya de manera directa, de manera ya formal, traerme el ministerio pastoral. Osiris, si usted me da chance, y mis compañeros Carlos Rompa. y Chris Rompa. y Uben, si me dan el chance, le voy a hacer una última pregunta. De mi parte sería la última. Sí, Carlos. que la última, sí, ¿oíste? de Di mi, que la última. de mi parte sería la última. Es que es un lujo tener ese hombre aquí, mi hermano. Oh, Es un eso lujo sí, tener ese hombre eso aquí. sí, gracias. Este programa debió ser de 2 horas y media, algo así. Pero hay compromisos. Óyelo. Osiris, hay una fiebre. Hay una fiebre. Una fiebre. Sí. Wester sale allá afuera, tiene una Biblia, aquí de esa grandota. Letra grande. Sí, de letra grande. No porque no vea, sino porque el nivel de cristiano se mide con el tamaño. Bueno, sale allá afuera, 2 o 3 versículos memorizados, una chaqueta, un pantalón, unos zapatos, un flow evangélico. De repente una persona, de repente, y ese pastor, espérate, y muchas veces, muchos caemos en una burbuja de creernos que realmente tenemos el llamado. Ahorita puntualicé que quien llama es Dios, y que cuando Dios no lo hace de manera personal, usa medios. ¿Cómo podemos un llamado para que Enfocarlo en la palabra. ayúdenme con esa pregunta porque es que es delicada y cualquiera te señala, incluso pastor, ese pastor, señora, eso no se puede cualquierizar así, eso se toma con pinzas, eso es delicado, y con esto yo no quiero comprometer el liderazgo de nadie ni asumir que ¿verdad? Porque vemos gente sin llamado que aparentemente son exitosas y otros que si medimos en la cantidad de hermanos y el establecimiento donde están podemos creer que no lo son. Entonces, me da a entender, desde su punto de vista, esta fiebre que hay de estar señalando y declarando. Sí, claro. La Biblia es clara. La Biblia dice que el que anhela el obispado, buena obra anhela, ¿verdad? Sí. Y cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, el apóstol Pablo enumera muchos puntos. Requisitos es la palabra. Sí. Que marcan una palabra. El principio es que la persona debe anhelar el pastorado. He escuchado mucha gente que dicen que los pastores, muchos de los que son pastores no tienen que gustar el ministerio y que Dios lo llama muchas veces no le gustan, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que hay que anhelar. La Biblia dice que el que anhela el obispado. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos puede señalar nosotros como pastor, primeramente es Dios y luego es el tiempo. Y siempre yo soy de lo que tiempo. Sí. Le decía a una persona que... O sea, ¿la perseverancia determina? La perseverancia, sí. Entonces, yo le decía a una persona esta mañana que hablábamos de ese tema, y yo le decía que Dios y el tiempo, como en mi caso, que lo que tengo en el ministerio pastoral son unos meses, yo le decía que Dios y el tiempo son lo que... Van a confirmar ese llamado, ya que nosotros, yo me podía llamar como un pastor a prueba. ¿A prueba por qué? Porque es lo que te digo, el tiempo es que nosotros nos hace poder afirmarnos
en el llamado de ya de manera que el que puede decir, wow, pero mira, yo no pensé que tenía el llamado y veo que Dios lo ha llevado, Dios lo ha bendecido. En mi caso, yo tengo unos meses, unos 4 o 5 meses en el pastorado y ya nosotros, ya de manera somos más, hemos ido creciendo como membresía. Dios ha puesto la gracia, la gente ha aceptado nuestro ministerio, ha ido al lugar, nos ha saludado con mucho agrado y Dios ha ido poniendo la gracia. Qué bueno. Sí. Qué bendición. Carlos, ¿voy a decir algo? Él está tímido hoy. Sí. No, Yo le bendiga, varón. Varón, yo le estoy bendiga. escuchando. Dejando fluir, ¿verdad? Siempre en los ministerios hay personas que aportan con su ayuda, con su dedicación, con su consejo. ¿Cuáles han sido esas personas, por ejemplo, en el caso suyo? Que usted dice, no, yo le agradezco a fulano, fulano y fulano porque siempre han estado ahí. Sí, no podemos ignorar. Yo le agradezco a mi hermano pastor Fernando Carrasco, que ha sido una de las personas que ha influido mucho en mi ministerio pastoral, ya que él me ha aconsejado mucho. Me ha aconsejado mucho en momentos cuando sucedió la transición de lamentablemente mi salida del lugar donde estaba. Y muchos consejos y muchas fuerzas, ya de manera de que no te desesperes, mantente firme esperando en Dios, mantente firme en el llamado que Dios te ha hecho, no desmayes. Y yo doy gracias a Dios por esas palabras que ese hombre de Dios me habló en ese momento para que yo hoy esté aquí. Muchos pastores también que influyeron para que yo no desmayara con muchas palabras negativas que muchas personas en ese entonces me dijeron y que no eres de Dios, no tienes el llamado, pero yo no puse la mirada en ellos, puse la mirada en el Dios que yo sí sé que me llamó. Amén. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Barrio Cristiano TV. Entra Realidad Social luego de este programa. Vamos a dejar que nuestro hermano Wester tiene una última pregunta, ¿verdad? Yo dije que era la última, la que acabé de hacer hace un rato. Y yo me reí. Y yo me reí. Pero ya que ustedes insisten, ¿Verdad? pastor, suponiendo que yo fuera pastor y que me tocara 20 años para realizarme como líder y crecer, y que usted y que Ángel de entre la membresía saliera como pastor, ¿usted ve justo que Ángel tenga que esperar exactamente los 20 años que yo duré para crecer? ¿Cuál sería el papel? ¿Cuál debería ser mi papel cuando Ángel está bajo mi cobertura, desde un punto de vista muy personal? Bueno, Porque está la frase, que guaye la yuca. yo creo que todo ministro, cuando un hombre o una mujer sale debajo de su cobertura y sale con este ministerio, yo creo que el deber es apoyarlo. El deber es apoyarlo de manera directa y ver el resultado. Pero apoyarlo como, de forma moral. Ore, varón. No. Pero, ¿por no, qué? De apoyarlo de manera... En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la Porque palabra. ahí están mis experiencias. Ahí yo debería contarle en todas las áreas donde yo fracasé y evitar que él tenga que pasar por lo mismo. Sí, le decía ahorita que el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, enumera las características que tiene que tener un hombre cuando es llamado al pastorado. Dice que marido de una sola mujer, que sea sobrio, que un ejemplo en su barrio. Un ejemplo de buen En todo testimonio. el sentido de la palabra. Y yo creo que nosotros, como evangelistas, como hombres de Dios, como ser humano, yo creo que nosotros ese requisito, los que me conocen, estos muchachos que están aquí, el barrio, por lo nuevo, me conoce,
y sabe que ese requisito está ahí y que nosotros como hombres de Dios tenemos un buen testimonio en nuestro barrio. Cualquiera que fuera y preguntara quién es Osiris Ulvaez como persona, como comunitario, como hombre de familia, como esposo, yo creo que se tenía que llevar una buena referencia de mí. Y yo creo que un pastor debe apoyarlo con los recursos, si hay, apoyarlo con la membresía, apoyarlo con su buena vocación y decir, mi hijo, mi hijo espiritual creció bajo mi tutela, es un muchacho que yo lo conozco, y creo que a veces no pasa así. ¿Y más o menos en cuántos años usted está supuesto a haberse realizado, comparando el tiempo suyo con el de su líder cabecera? Más o menos. Bueno, yo creo que... ¿De aquí a cuándo? Yo creo que me faltaría mucho. Ok. Sí, humildemente me faltaría mucho, ya que mi líder le tengo mucho aprecio. Lo amamos. Sí, mucho respeto. Así es. Y yo creo que es un llamado especial. Y creo que los hijos se parecen a los padres. Claro, claro. Amén. Así es, así es. Bueno, señores, hemos llegado lamentablemente a la parte final. Yo sé que hay muchas todavía preguntas ahí, pero lo importante resaltar es que cuando alguien tiene amor por las almas, cuando alguien tiene amor por el Evangelio, eso es lo que realmente Dios ve y lo que Dios quiere. Dios le bendiga a todos ustedes por soportarnos, por soportar a Western. A su nombre, gloria. Y que por soportar. ¿Verdad? Por soportar a Western. Ustedes que tienen que soportar. Ay, santo. Gracias de manera especial nuestro invitado, nuestro hermano Osiris Ulvaez, pastor. Osiris Ulvaez, gracias por ceder a nuestra invitación. Tenemos un encuentro el jueves próximo con un tema buenísimo que trae nuestro hermano Western. Así es que no se lo pierdan. ¿Digo el tema? ¿Lo digo? No lo digo. Ay. Ya ustedes saben, eso está a la expectativa. Será hasta una próxima en Barrio Cristiano TV. Y viene Realidad Social con Edison López y Francis Alberto. Hasta la próxima.